vamos a ver primero la media aritmética. Vamos a colocar aquí. Media aritmética en conjunto de datos simples agrupados en frecuencias. Bueno, ¿qué diferencia tiene acá la media aritmética? Si ayer estuvimos trabajando los datos simples, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia tiene ahora que esos datos simples estén agrupados en frecuencias, ¿verdad? Entonces, allí en esa agrupación es en donde radica la diferencia en este proceso. Bueno, sucede que entonces ahora vamos a tener un cierto conjunto de datos, ¿verdad? En donde hay números que se repiten. Entonces, por ejemplo, que tuviéramos, miren, voy a escribir ya un conjunto ordenado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que tuviéramos ahí los siguientes números. Número 2, ¿qué dice el número 2? Bueno, entonces, aquí observamos, miren, para empezar, ya no estamos trabajando con la misma cantidad de datos que teníamos al principio, ¿verdad? Que eran, a lo mucho trabajamos con 7 datos. Entonces, aquí lo primero es de que ya tenemos un conjunto de datos más amplio, ¿verdad? Con más cantidad de números por trabajar. Y la otra situación es de que los números se repiten. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este proceso? Entonces, lo que vamos a hacer es construir una tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias simple, ¿sí? Simple. Es decir, de que nosotros vamos a escribir cada valor individualmente y vamos a colocar cuántas veces se repite. Recuerden que el número de repeticiones es a lo que nosotros conocemos como frecuencia. Entonces, vamos a ir con el número por número, vamos con el número 2. Entonces, tenemos el número 2. ¿Cuántas veces se repite el número 2? 5. 5. Entonces, aquí en frecuencia vamos a colocar 5. Desde ya pues voy a dejar ahí un espacio adicional porque después voy a colocar la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo de la frecuencia. Entonces, ahora tenemos el número 3. ¿Cuántas veces se repite el número 3? 3 veces. Ahora el número 4, el número 5. 2. 2. Número 6, 7. 2. 2. 2. Número 8. 1. 1. 1. Número 10. 2. 1. 1. 1. Bueno, como ahí vamos a subir ahí, nos alcanza para. Entonces, ahora nos corresponde el número 12. ¿Cuántas veces se Una repite vez. el número 12? 1, ¿verdad? Ahora el número 3. 3 veces, así es. 3. Una. Una vez. El número 15. 5. 5. 5 veces. Y por último, el número 16. Aquí cabe aclarar, ¿verdad? Que estamos partiendo con un conjunto de datos que ya está ordenado. Eso quiere decir, chicos, si nosotros tuviéramos un conjunto de datos que antes de construir la tabla es ordenarlo, ¿sí? Entonces el primer paso ahí sería ordenar ese conjunto de datos. Pero como aquí, por razones de tiempo, entonces iniciamos con, vamos a determinar el valor de n, que es la suma de la frecuencia. Entonces vamos a sumar todos esos valores que nos dio ahí en la frecuencia y eso nos va a decir entonces el total de datos que tenemos. 32. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien más que lo pudiera confirmar, por favor? Es 32, profe. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya realicé la suma y sí. Entonces ya nos da 32, correcto. Entonces miren, voy a colocar la fórmula que vamos a utilizar para este cálculo de la media aritmética. Recordemos que la media aritmética, entonces, el símbolo es la X con la barra sobre ella, ¿verdad? Desigual.
Acá, pues, lleva este símbolo que ustedes lo recordarán, que es la sumatoria. La sumatoria aquí se llama X por F, ¿sí? La sumatoria de X por F dividido N. X, ¿qué quiere decir? X quiere decir el dato, y F es la frecuencia. Entonces, miren, como lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar cada dato por su frecuencia, entonces ese cálculo lo vamos a hacer mediante la tablita. Por eso aquí dejé esta columna adicional. Entonces aquí en esta, como título, vamos a colocar X por F. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada dato por su frecuencia. Entonces decimos ahí, miren, 2 por 5, 10, 10, 3 por 3, 9, 9, 4 por 2, 8, 8, 5 por 2, 10, 10, 10, 6 por 2, 12, 12. Ahora, 7 por 2, 14. Aquí pues nos va a dar 8, 9, ¿verdad? 10 por 2, 20. Entonces estos que tienen 1, pues va a ser el mismo número, ¿verdad? 11, 12, 13 por 3, 39, 39. 14 por 1, 14. 15 por 5, 75, 75. Y por último, pues, 16 por 1, 16. Entonces, miren, ese es el primer paso, ¿verdad? En una columna, colocar X por F, que es dato por frecuencia. Y ahora, como este tiene el símbolo de sigma, recuerden, sigma significa suma, ¿sí? Sigma significa suma. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer esa suma es sumar estos valores que nos dieron aquí en este resultado. Entonces, acá abajo vamos a colocar el símbolo de sigma. Igual, y vamos a colocar el resultado que nos dé de la suma de todos esos números que aquí los escribí en azul, ¿verdad? Entonces, hacemos esa suma, por favor. Profe, a mí me da 256. 200. 56. Bueno, no sé, pero a mí me dio 267. Si alguien pudiera confirmar, por favor. 267. 267, profe. Muy bien. Ahí estamos. Entonces sí, es 267. Tenemos que tener que cuidado ahí al momento de sumar, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos ahí el total de esta columna, entonces vamos a proceder a utilizar la fórmula, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la fórmula que dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de datos por frecuencia dividido n. Entonces, esta sumatoria es este total. Entonces, en lugar de sumatoria de datos por frecuencia, vamos a colocar el total de esa columna, que es 267. Dividido n, y n también lo tenemos, es el total de la frecuencia. Miren cuánto vale n. 32, 32. Entonces, 32. Esto es una división, entonces hay que hacer 267 dividido 32. 8.34, 8.34. Muy bien, ahí estamos. Ok. Entonces ahí está. ¿Estamos claros ahí con ese proceso, chicos? ¿O tenemos alguna duda? No, profe. No, Todo está bien, profe. no, profe. Sí, profe, está bien.
Ok. Bueno. Todo claro, profe. Ok. Entonces, chicos, ese es el proceso que nosotros vamos a seguir para, repito, la media aritmética en datos simples, agrupados en frecuencia, ¿verdad? El concepto siempre es el mismo, es la suma de todos los datos dividido el total de los datos que hay. Entonces, vamos a continuar. Y ahora entonces vamos a ver entonces ahora, siempre estamos con media aritmética. No, bueno, pregunto chicos, yo hasta ya cambié, pero no les pregunté, ¿ya habían terminado de copiar? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Y los demás? Ya, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver la media aritmética en datos agrupados en intervalos, ¿sí? Entonces, aquí también estamos hablando de una agrupación, pero en este caso estamos hablando de la distribución de frecuencias en donde nosotros tenemos intervalos. Aquí, igual, por cuestión de tiempo vamos a partir ya de la distribución donde ya tenemos los intervalos, ¿sí? Porque en este caso, pues en el bloque anterior nosotros vimos cómo hacer ese proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar ahí. En este caso, pues voy a necesitar al menos 4 columnas, es lo que se va a necesitar para poder realizar el proceso. Entonces, en la primera columna nosotros lo que vamos a tener es los intervalos. Vamos a colocar aquí X, ¿sí? Que es los intervalos. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que tengamos allí y de 18, vamos a decir que tenemos una amplitud de 10, entonces 18, 28, 38, 48, 58, 68 y 78. Bueno, recuerden de que esos pues, son los límites inferiores y los límites superiores serían 27, 37, 47, 57, 67, 77 y 87. Bueno, aquí pues normalmente pues ya nos van a estar dando la frecuencia. Entonces tenemos ahí la frecuencia. Vamos a decir que tenemos, estos datos pues yo los estoy colocando así al azar, ¿vieron? Bueno, entonces ahí. Vamos a partir de una tabla en donde nosotros tenemos los intervalos y la frecuencia. Entonces, ¿qué proceso vamos a seguir nosotros para poder calcular la media aritmética? Entonces, voy a partir por escribirle la fórmula. La fórmula que vamos a utilizar es bastante parecida a la que ya usamos en el grupo anterior, que es igual, sumatoria, pero en este caso, vean, es X y por la frecuencia, dividido siempre N. Entonces, miren, si no nos dan el total de datos, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular el total de datos N. Entonces vamos a sumar ahí esos valores y me dicen cuál es el total de datos, por favor. 24. Ahí si alguien más pudiera confirmar esa cantidad, por favor. Sí, Sí, 24. 24, profe. 24, profe. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ese es nuestro primer paso. Ahora, si ven, yo aquí coloqué X, ¿sí? Pero la fórmula aquí dice XY. Ese XY, recuerden de que es el punto medio, ¿sí? Punto medio. Este punto medio también se llama marca de clase, ¿sí? Entonces, ¿cómo se encuentra la marca de clase? Recordándoles, es la suma de los dos límites
y dividido 2. Que si se dan cuenta, entonces ahí estamos hablando de un promedio, ¿verdad? De un promedio. Entonces decimos ahí 18 más 27, que nos da 45, y dividido 2 es 22.5. 22.5. Ahora hacemos el siguiente, 28 más 37, y luego dividido 2, y ahí nos va a dar 32.5. 32.5. Y así vamos a ir calculando y vamos a obtener los siguientes valores. 42.5, 52.5, 62.5, 72.5 y 82.5. Entonces, ahí está. Este es el segundo paso para calcular la media aritmética, ¿verdad? El primero fue sumar todos los valores, ¿verdad? De la frecuencia. Ahora calcular el punto medio, que es la suma de los dos intervalos, y esa suma dividido entre 2. Y ahora vamos en sí con resolver la fórmula. Entonces, la fórmula dice sumatoria de x, y por f. Entonces, esta columna que tenemos aquí, la vamos a utilizar para multiplicar el valor de x, y por f. Miren, no importa que aquí en la tabla los valores estén al contrario. Recuerden de que la multiplicación es conmutativa, ¿verdad? Entonces, f por x, y es lo mismo. La cuestión es de que debemos de sumar esos dos valores. Entonces, decimos ahí, 2 por 22.5. 45. 45, y colocamos en esta columna el valor, 45. Ahora, 3 por 32.5. 97.5. Muchas gracias, 97.5. Ahora, 4 por 42.5. 170. Gracias, 170. 1 por 52.5, 52.5, ¿verdad? Ahora, 5 por 62.5. 312.5. Gracias, 312.5. Ahora, 7 por 72.5. 507.5. Gracias, 507.5. Y por último tenemos aquí 2 por 82.5. 165. Muchas gracias, 165. Bueno, entonces, como esta columna tiene el símbolo de sumatoria, ¿verdad? Entonces ahora vamos a sumar los valores que obtuvimos en esa columna. Colocamos ahí el símbolo de sumatoria, igual, y vamos a sumar esos valores. ¿Cuánto nos da? 5.573. Uy, creo que ahí faltó algún número. A mí me dio 1.350. Se me olvidó poner el punto, profe. Sí, eso me imaginé. Ahí está. Entonces, ya para finalizar, entonces lo que hacemos es sustituir en la fórmula, ¿sí? Entonces decimos media aritmética igual, y la sumatoria del punto medio por la frecuencia nos dio ahí un total de 1.350. Ahora, dividido n, que es el total de datos, que aquí nos dio 24. Entonces dividimos 1.350 entre 24, y esa será la media aritmética. 56.25. Muchas gracias, 56.25. Y así estamos. Ese es el proceso que seguimos para poder calcular la media aritmética en datos agrupados en intervalos. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe, todo claro. No, profe. No, profe. Yo espero que sí, efectivamente, pues no tengamos ahí ninguna duda, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy, pues así vamos a estar finalizando. Recuerden que pues el día viernes ahí se va a estar vendiendo la primera hoja de trabajo, que es en base a este tema, ¿verdad?
Espero que la puedan trabajar y si no, pues el día martes de la próxima semana vamos a ver así brevemente resolución de dudas si ustedes tuvieran alguna cuestión. Hay que resolver. Ok. Entonces, así finalizamos. Yo les deseo, chicos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase.